Este programa es presentado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Educación Tecnológica. Un placer recibirlos como todos los sábados a la 1 de la tarde a través de Canal 13. Por supuesto, vamos a estar hablando de temas importantes. En este caso, hoy tenemos a un invitado aquí con nosotros en el set. Se trata de Rolando Zúñiga Alvarado. Él es asesor autorizado del INVU, a quien saludo. ¿Cómo está, don Rolando? Un gusto, doña Ana, ¿qué tal? Muy bien. Un placer saludarlo, don Rolando. Hoy vamos a estar hablando de planes de ahorro y crédito del INVU. Correcto. Son muy conocidos, pero a veces no tenemos claro bien esos detalles específicos que usted nos va a venir a explicar, don Rolando. Perfecto. Así ¿Le será. parece? Súper bien. Vamos a iniciar explicando qué es un plan de ahorro. Bueno, gracias por la invitación a su programa. En realidad, los planes de ahorro y préstamo del INVU son prácticamente el modelo de financiamiento más noble que existe hoy en Costa Rica para que cualquier, ya sea costarricense o extranjero, pueda y tenga la opción de adquirir una vivienda o un apartamento o hacer su proyecto inmobiliario de la manera más práctica que existe. Realmente lo que nosotros hacemos es hacer un financiamiento basado en el ahorro. No sé si lo has escuchado, pero cuando normalmente una persona se acerca a una entidad bancaria a pedir un préstamo, lo primero que le van a pedir, o después de que le hacen todo el estudio, es, o le van a solicitar una prima, ¿verdad? Un monto de enganche, el cual lamentablemente la mayoría de los costarricenses no están preparados y no lo tienen. Claro, es complicado. Correcto. Ahí es donde las personas, por ejemplo, acuden a utilizar un segundo financiamiento para apoyarse en eso, o a tener que ver frustrado un poco su plan de tener casa. Esa prima o ese enganche es lo que nosotros como instituto formamos para que las personas ahorren durante una etapa prudencial para que luego, concluida esa etapa, puedan obtener el financiamiento, ¿verdad? Entonces, la idea es que básicamente por medio del ahorro usted pueda obtener su crédito con una tasa que realmente es fija durante todo el plazo, lo cual te va a dar una tranquilidad enorme. Entonces, prácticamente esos son los planes de ahorro y préstamo. Son planes para compra de vivienda, para compra de terreno, nos sirven para ampliaciones y remodelaciones también, ¿verdad? Y como te digo, con una tasa de interés fija durante todo el plazo. Don Rolando, a mí me gustaría saber cómo es que uno puede arrancar con un plan de ahorro y préstamo del INVU. ¿Qué es lo que tiene que hacer primero? Bueno, lo primero que tienen que hacer las personas, yo siempre digo, es hacer un examen de autoevaluación, ¿verdad? Primero, ordenar un poco la casa para darse cuenta cuál es su capacidad de ahorro, porque realmente el requisito número uno e indispensable para obtener un plan de ahorro y préstamo del INVU es tener justamente capacidad de ahorro. Y a veces eso nos cuesta un poquito, sin embargo no es imposible. Es cuestión de ordenarnos, obtener un poco las finanzas en orden. Una vez que nosotros tengamos claro cuál es ese monto que nosotros podemos ahorrar, podemos acudir en este caso ya sea a oficinas centrales en el INVU, en Barrio Montt, o pueden buscar a cualquiera de los asesores autorizados que estamos justamente para eso, para servirles, y en los cuales les vamos a ayudar a que por medio de una cita totalmente personalizada, las personas puedan iniciar ese plan de ahorro. Es bastante sencillo. Lo que van a ocupar prácticamente es la cédula y el monto inicial con el que inician su cuota de ahorro. Hay que entender que lo que uno está haciendo en un inicio no es pagando un préstamo, sino lo que está haciendo es ahorrando esa primera etapa que el INVU nos va a pedir para luego obtener un financiamiento. Algo muy importante, doña Ana, es que, por ejemplo, los planes de ahorro y préstamo constan de dos etapas. Primero está la etapa del ahorro y luego viene la etapa de crédito. El INVU tiene varias modalidades, sin embargo, en la mayoría el INVU lo que nos pide es ahorrar, por ejemplo, un 25%, una cuarta parte de eso que nos va a costar la casa, y una vez o posterior a que nosotros concluimos con esa etapa, el INVU nos presta la diferencia o el otro 75%. Ese 75% es el que vamos a cancelarle al INVU con una tasa de interés fija durante todo el plazo. Entonces imagine usted lo rico que va a ser decir que mi cuota se va a mantener desde el mes 1 hasta el último mes mientras yo termino de cancelar mi casa, ¿verdad? Eso es una tranquilidad enorme. Y más ahora con tantas fluctuaciones que hay en la tasa básica pasiva, por ejemplo, el aumento del precio del dólar, todo eso afecta, ¿verdad? También la economía y vamos a tener una tasa fija. Correcto, de hecho, vamos a ver, en los tiempos tan convulsos que hemos estado viviendo, yo digo que ha sido el momento ideal para que la gente haga ese examen de conciencia y se dé cuenta de cómo no podemos ir por la libre obteniendo préstamos por todo lado, porque todos contamos con que vamos a tener todo fijo, ¿verdad? Con que vamos a tener el ingreso fijo, con que el dólar no va a cambiar mucho, y ya vimos que esa no es la realidad costarricense, ni mundial, ¿verdad? Entonces, en momentos como estos, luego de que hemos sufrido una pandemia en la que lamentablemente todo el mundo ha perdido pérdidas, tanto humanas como financieras, por supuesto, es donde nos damos cuenta de la importancia de ser un poco más responsables y decir,
cómo manejo yo este tema de finanzas, ¿verdad? Que es tan importante en una familia, ¿verdad? Justamente, correcto. Después de que hicimos ya ese examen de conciencia Sí. y decidimos, sí, puedo hacerlo o quiero hacerlo, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ese acercamiento con el INBU. Bueno, en realidad es bastante sencillo. Primero tenemos la página oficial del INBU, www.inbu.go.cr, o su central telefónica 2211 000, o igual nos pueden contactar a cualquiera de los asesores que estamos para servirles. En este caso, yo represento, por ejemplo, se llaman Grupo de Casa, la institución que yo represento. Y ya sea que las personas se acerquen a la institución o que nosotros vayamos, ya sea a su casa o a su lugar de trabajo, y las personas sencillamente con su cédula, como te decía, sencillamente y haciendo el aporte de la primera cuota de ahorro, ya las personas perfectamente pueden iniciar. Es importantísimo saber que lo pueden utilizar personas nacionales, extranjeras, sin distingo alguno, ¿verdad? Únicamente ocupamos que sean pues mayores de edad. Eso es lo único que vamos a ocupar. Eso sería. De requisitos, solamente esos. Solamente la cédula. Vamos a ver, algo muy importante es que en la etapa del ahorro, primero ocupamos solo la cédula, porque lo que vamos a hacer es decirle, INBU, ábrame una cuenta de ahorros en la cual yo voy a ir, sea como sea, avanzando en mi proyecto de vida. Una vez que concluimos la etapa del ahorro y que venga el financiamiento, ya eso es otra etapa. Sin embargo, es bastante importante, no sé si lo vamos a conversar un poco más adelante, pero la etapa del crédito tiene bastantes diferencias respecto a lo que la gente está acostumbrada a nivel bancario, ¿verdad? También. De los créditos normales. De los créditos normales, sí, correcto. ¿Por qué usted recomendaría iniciar un plan de ahorro en el INBU? Mire, es bastante importante. Yo creo que a veces hay un poco de malinformación, ¿verdad? O a veces creemos que el método tradicional, que es el método bancario, es el único que existe. Usted le pregunta a la gente y la mayoría sabe de qué tasa de interés tiene un banco X o qué otro banco tiene condiciones. Sin embargo, la opción INBU, cuando usted analiza el producto INBU como tal, se lo decía al inicio, es el producto más noble que existe en Costa Rica, porque sencillamente no hay otro producto que te haga cancelar o te ayude a cancelar tu casa en plazos, por ejemplo, estamos hablando de entre 7 y 10 años. Eso hacemos, o lo que termina haciendo, es que te termina dando una calidad de vida enorme. ¿Por qué? Porque sencillamente vas a ahorrarte 20 años de vida de estar cancelándole a un banco, en donde ya perfectamente puedes estar totalmente libre y disponer de todo ese presupuesto, que en este caso le dábamos al INBU para cancelar la casa, para sencillamente, pues, ¿qué te digo? Cumplir sueños, viajar, ponernos nuestro negocio, que es lo que la gente a veces quisiera hacer, pues no le da tiempo porque se nos fueron 30 años de nuestra vida cancelando nuestra casa, ¿verdad? Entonces, esa es la gran diferencia. Un plan del INBU te da sobre todo tranquilidad y estabilidad y muchísima seguridad, cosa que en estos tiempos lo valoramos mucho. Vamos a ver, para nadie es un secreto que hoy quien tiene préstamos, por ejemplo, en otra divisa como lo es el dólar, está sufriendo los estragos del tipo de cambio altísimo y no pueden hacer más que seguir pagando, ¿verdad? O perderían su casa. Y a ver, y es la misma casa, es el mismo bien que adquirieron hace 10, 15 años, solo que sencillamente hoy deben muchísimo más por el tipo de cambio. Todo este tipo de situaciones es lo que usted se va a ahorrar obteniendo un plan del INBU, porque como les mencionaba, el INBU te va a cobrar una tasa de interés anual fija en colones durante todo el plazo. Entonces te da una tranquilidad enorme. Sí, mucha seguridad también. Muchísima seguridad, correcto. Algo que me llamó mucho la atención cuando estuve investigando un poquito es que va a haber un asesor, como usted, Sí. que los va a estar acompañando en todo ese proceso. O sea, va a haber una persona específica para cada interesado. Y eso da un valor agregado porque nos sentimos un poquito acuerpados. Normalmente con otros trámites de otras entidades, pues le toca a uno hacerlo solo, como decimos aquí en Costa Rica. Correcto. En realidad, la gente le tiene un poco de temor a todo lo que es el trámite bancario, ¿verdad? Cuando va a solicitar un préstamo y demás. La idea de que existamos nosotros justamente es eso, que la persona nada más no vaya a una ventanilla el día X que sacó cita y se desapareció y luego estar mandando correos y todo el tema. Con nuestra ayuda, la idea es justamente que usted tenga un acompañamiento durante todo el proceso. A ver, desde que inicias tu etapa del ahorro hasta que literalmente estás estrenando tu casa, que es lo más importante. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas maneras de optar por un plan del INBU. O sea, yo puedo comenzar con un plan directo, tal cual a la cantidad de años que yo lo estoy haciendo, pero el INBU también me permite adaptarme, por ejemplo, me permite optar por cuotas más bajas en un inicio y luego, por ejemplo, por medio de ajustes económicos, yo puedo trasladarme a otro plan. Todo ese tipo de asesoría es lo que con un asesor o con una empresa vas a tener durante toda la etapa de ahorro. Ya vamos a hablar de esos tipos de planes y de los ajustes que se pueden realizar a ellos en los planes de ahorro y crédito del INBU. Estamos conversando con Rolando Zúñiga, él es asesor autorizado del INBU y por supuesto le estamos dando más detalles de toda esta información que usted puede consultar en el INBU y también puede acceder a ella. Ya regresamos.
estamos conversando con Rolando Zúñiga, asesor autorizado del INBU, sobre planes de ahorro y crédito del INBU. Yo estoy segura que tal vez usted los ha escuchado en algún momento, pero ¿tiene todos los detalles? Pues para eso tenemos a Rolando, que nos aclare absolutamente todas las dudas que tal vez las personas se pueden hacer. Y dejamos en el bloque anterior el tema de la modificación o adaptación de los planes y también el tema del crédito. Con el crédito vamos a entrar más adelante, pero específicamente en los planes, como usted nos decía. Yo decido que cómo quiero comenzar, o hay una guía que me dice, bueno, le tenemos estas opciones, usted las puede elegir. ¿Cómo funciona? Ok, eso es bastante importante. Vamos a ver, a veces a las personas les da un poco de temor el acercarse por decir, bueno, vamos a ver cómo hago yo para tener mi ahorro si a la vez ocupo seguir viviendo, ¿verdad? Ya sea si tengo que alquilar o ya estoy, por ejemplo, cancelando una casa, porque recordemos que los planes también, dentro de sus finalidades está el cancelar hipotecas. O sea, yo puedo decir y digo, bueno, estos planes suena lindísimo, pero ya yo estoy en el préstamo bancario y me quedan todavía 20 y tantos años por delante, ¿verdad? Correcto. Bueno, nunca es tarde. Yo puedo optar por un plan de ahorro, por ejemplo, para que en cuestión de 3 o 4 años, por ejemplo, yo pueda estar cancelándole esa hipoteca al banco. Y me traigo abajo esa cantidad de años tan importante, y lo cual me va a hacer terminar pagando muchísimo menos, ¿verdad? Entonces, como existen todas esas situaciones por las cuales en un inicio me puede dar temor de cuál es esa cuota de ahorro, el INBU justamente pone a nuestra disposición lo que se llaman ajustes de plan. ¿En qué consiste? Vamos a ver. Por lo general, por ejemplo, si una persona dice, bueno, yo voy a hacerme un proyecto de vida a 4 años, yo voy a ahorrar 4 años para en 4 años yo de manera fija estar comprando mi casa, ¿verdad? Si yo voy y reviso los planes de ahorro y préstamo del INBU y veo que esa cuota de ahorro, por ejemplo, no se ajusta a mi presupuesto, yo puedo optar por un plan a largo plazo, en el cual yo puedo iniciar con una cuota muchísimo más baja mientras yo me acomodo a nivel financiero. Es decir, mientras termino de pagar ese almacén, mientras termino de saldar cuentas, mientras termino de estudiar, mientras cancelo el carro, todo eso lo puedo acomodar. Y mientras hago eso, el INBU en el tiempo prudencial me permite, por medio de un ajuste, trasladarme a un plan más corto. Es decir, yo le digo, ahora sí, INBU, ya me preparé, ya tengo una mayor solvencia, ya terminé mi carrera, ya gano un poco más, todo lo que pueda hacer, y con eso, y por medio de ese ajuste, ya yo, en un plan más corto, puedo optar por ese financiamiento de manera anticipada. Entonces, son como las dos maneras que yo puedo hacerlo. Entonces, una de las particularidades del INBU es que el ahorro se ajusta a mi presupuesto, y ese es el temor que hay que perderle. O sea, hay un plan para cada tipo de persona, ¿verdad? Tanto en monto como en plazo. Entonces, yo me puedo acercar, como les decía, a cualquiera de las oficinas, y pues las personas me van a ayudar a decir, bueno, este es el plan ideal para mi familia, para mi situación en estos momentos, esto por lo que yo puedo optar. Entonces, es importante ver que los planes no son rígidos, ¿verdad?, sino que son bastante adaptables a mi realidad, que eso es lo importante. Porque, a ver, yo te puedo hablar de que un plan del INBU sí me va a ahorrar muchísimo dinero y me va a ahorrar muchísimo tiempo, pero tal vez en la situación actual se me quede o se me haga un poco difícil optar por una cuota X. Bueno, volvemos a lo mismo. Entonces yo puedo adaptar esa cuota a mi presupuesto, ampliando los plazos, amplío el plazo y conforme voy acomodando voy reduciéndolo. Lo importante es creer en el proyecto y entender la dimensión de lo que yo voy a terminar cancelándole al INBU, por ejemplo, versus lo que haría en cualquier banco. Cuando yo veo esa diferencia tan abismal es cuando todo toma sentido. Es cuando yo digo, hago un esfuerzo inicial, pero para obtener un beneficio muy grande posterior, ¿verdad? Entonces por ahí es por donde ir. ¿En qué momento puedo realizar esos ajustes? ¿Hay alguna reglamentación o simplemente yo lo llamo a usted y le digo, don Rolando, en este momento mi situación cambió, podría aportar más, podría aportar menos? ¿Cómo funciona? Sí, gracias por la pregunta. Vamos a ver, en realidad nos regimos por varias normas, las cuales, como te decía, el asesor te va a ir instruyendo. Por ejemplo, el tiempo mínimo que yo ocupo para trasladarme de un plan de largo plazo a un plan corto, eso es de 24 meses. Es decir, cuando yo vaya de manera consecutiva ya por mi cuota 24, ya yo puedo decirle, INBU, me faltaban X cantidad de años para cumplir con mi ahorro, ahora por medio de este ajuste quiero hacerlo antes. Entonces, a partir de la cuota 24 ya yo puedo irme pasando a un plan más corto. Eso va a depender mucho del tipo de plan al que yo me traslade. Sin embargo, en la mayoría de casos, como te digo, es a partir de la cuota 24 en la que yo puedo hacerlo. Entonces, imagínate qué rico el decir, tenemos 2 años completos para ordenarnos, tenemos 2 años para eso. Ahora, no quiere decir que yo agarre un plan y a los 2 años sí o sí tengo que ir y pasarme. Yo, si no lo puedo hacer a los 2 años, si lo tengo que hacer a los 2 años y medio, lo tengo que hacer a los 3 años o más, yo lo hago. Volvemos a lo mismo. Los planes del INBU se van a adaptar a nuestro presupuesto y a nuestra situación real en el momento en que estemos, ¿verdad? ¿Cómo y dónde pago las cuotas de un plan o ya sea de un crédito? ¿Cómo funciona? Ok.
Importante que en la etapa del ahorro, más que pagar, lo que estamos haciendo es ahorrando, ¿verdad? Entonces, para eso el INBU pone a nuestra disposición varias plataformas. Tenemos la conectividad por medio del Banco Nacional o el Banco de Costa Rica, lo cual es bastante sencillo. Ahí podemos ir y con nuestro número de cédula, mes a mes, hacemos nuestro ahorro. Por otro lado, también podemos ir directamente a las instalaciones del INBU, ¿verdad? En Barrio Amón, y ahí podemos hacer nuestro ahorro, o bien por transferencia electrónica, que es lo que la mayoría de personas optan por hacerlo, ¿verdad? Ya sea desde un banco privado hacia las cuentas que el INBU pone a nuestra disposición, o también en efectivo, lo cual es posible por medio de un recaudador con una de las oficinas, justamente, que se puede poner a disposición del cliente para que ni siquiera tenga que salir de la casa y le lleguen a recoger su ahorro. Eso es bastante importante. O sea, hay muchos canales para que lo puedan hay hacer. Muchísimos canales, o sea, esas podría ser la menor de las excusas de decir yo por eso no comienzo, porque desde que vaya a un banco, desde que haga una transferencia, hasta que vengan y me recojan ese dinero mes a mes también, ¿verdad? Todo es viable, correcto. Hablamos un poco de los planes de ahorro. Ahora me gustaría tocar el tema del crédito. ¿Cómo funciona, don Rolando? Porque si una persona ya terminó el ahorro, ahora va a pasar a la parte... Bueno, sí, depende claro. del plan que elija, sí. Pero ahora lo normal es que pase a la parte de la obtención de un crédito. Claro. Las opciones que nos da el INBU, las tasas, hablemos un poco de eso. Súper bien, bueno, una vez que nosotros finalizamos efectivamente el ahorro, ya sea en el plazo o la manera en que lo hayamos hecho, pues viene la etapa de crédito. Esa, a final de cuentas, es una de las etapas más bonitas porque es cuando ya vamos a ir a estrenar esa casa, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cómo funciona? Es bastante distinto al modelo tradicional. ¿A qué me refiero? Lejos de solicitar un montón de papeleo, el INBU tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, no nos va a pedir orden patronal, no nos va a pedir constancia salarial, no nos va a pedir estudio crediticio, no estamos regulados por la SUGEP, lo cual es bastante importante. Entonces, por ejemplo, una persona que lamentablemente por X razón esté manchada ante la SUGEP, perfectamente puede optar por un plan de ahorro y préstamo del INBU y el crédito no se le va a negar, ¿verdad? Entonces, eso es bastante importante. Entonces, como te decía, terminamos el ahorro y viene el crédito. Si, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo claro, si la persona ahorró 4 años, por ejemplo, y ya va a optar por ese financiamiento, la persona puede elegir el plazo en el que desea cancelarlo, en el cual, por ejemplo, si es un plan de 4 años de ahorro, yo voy a poder cancelar esa casa, por ejemplo, o esa propiedad entre 7 y 11 años. ¿De qué depende eso? Sencillamente de lo que yo quiera cancelar por mes. Entonces, por ejemplo, si para mí está bien una cuota de 7 años, lo cual es riquísimo porque se sale muy rápido, pues voy por esa cuota. Pero si para ese momento yo veo que me sirve más la cuota a 10, 11 años, lo cual moralmente yo digo es bastante razonable. Es decir, bueno, es una casa, pagarla todavía en 10 años está súper bien, ¿verdad? Entonces, pues con eso bajo la cuota. De acuerdo al plazo que yo elija, así va a ser la tasa de interés. Sin embargo, lo que hay que entender y recordar es que el plazo que yo elija y la tasa de interés que yo elija va a ser fija de principio a fin. Entonces, eso es lo más rico. Sí. ¿En todos los planes? ¿En todos? O sea, ¿siempre es así para todos o hay alguna variable? En todos los planes. Vamos a ver, esto no está sujeto a revisión. Nosotros, yo digo siempre, nosotros no tenemos esa letra menuda, esa letra pequeñita que normalmente hay en las entidades, porque donde yo te diga, mire, Diana, su cuota va a ser 300,000 colones mensuales, usted sabe que va a ser 300,000 colones mensuales el primer mes, el segundo, el tercer año, el quinto año y el séptimo año hasta que termine de cancelar. Entonces imagínate qué rico dentro de, por ejemplo, 7 años estar yendo a cancelar una cuota con la cual yo inicié, cuando el costo de la vida obviamente ha aumentado, cuando tal vez ya yo gano más, cuando todo la moneda se va devaluando y va a ser sencillamente la misma cuota, ¿verdad? Aquí es bien importante, vea, yo tengo una anécdota cuando comenzó, por ejemplo, todo esto de la pandemia. Y recordaba una de las frases que salió, uno de los memes ahí que anduvo en redes y decían, cuando nos decían, la frase decía así, cuando nos decían ahorre por cualquier cosa, bueno, ya llegó la cosa. Sí. Entonces, eso es importantísimo. Yo digo a las personas, vean, usted no tiene que esperarse a que venga otra pandemia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque una pandemia te puede ocurrir a vos a nivel personal en cualquier momento. O sea, a ver, ojalá no, pero puede venir un despido, puede venir un gasto que yo no tenía previsto. O sea, son tantas cosas que a nivel de la vida nos pueden ocurrir que el tener yo fijo mi cuota de vivienda, que es dentro del presupuesto familiar, es el monto más grande que una familia aporta mes a mes, ¿verdad? Ni el estudio ni el carro nos va a quitar tanto dinero como la casa. Entonces, poder asegurar esa parte es lo más rico y lo más sano para el orden familiar. Imagínese lo que es decir, bueno, puede que este mes me venga más alto el recibo de la luz, o puede que por el tipo de cambio pague más por el carro, no sé, y usted se puede preocupar todo eso.
pero por su casa, que es lo más importante. Usted sencillamente puede pagar el tele y a usted no le va a interesar si el plan fiscal pasó, si lo que suceda. ¿Por qué? Porque mi cuota va a ser totalmente fija y eso te da una tranquilidad enorme, ¿verdad? A nivel familiar, correcto. Podemos hacer planes a futuro también, ya con una cuota fija, eso nos da la facilidad. Muy importante todo esto que nos cuenta Rolando Zúñiga Alvarado, él es asesor autorizado de Limbo. Estamos hablando de planes de ahorro y préstamo. ¿Usted está interesado? Bueno, ponga atención porque después de la pausa seguimos conversando con él y le damos más detalles. Seguimos conversando con Rolando Zúñiga, asesor autorizado de Limbo. Estamos hablando de planes de ahorro y préstamo que tiene a su disposición el Limbo. Rolando, beneficios de adquirir un plan de ahorro y préstamo de Limbo. Claro, vamos a ver, son bastantes. Lo primero es la importancia y la relevancia de saber que estamos tratando con una entidad del gobierno, por lo cual tenemos un respaldo estatal, ¿verdad? No es lo mismo tratar con una entidad privada, que usted sabe que por bien que esté, hoy puede estar y mañana puede no estar. No es lo mismo a que el gobierno, pues en este caso, te brinde ese respaldo estatal. Eso es importantísimo, eso te da una tranquilidad enorme, ¿verdad? Como te mencionaba, el hecho de que te digan, no tenemos que estar revisando tu cuota de aquí a 3 años. No es que los primeros 3 años sí tengo una cuota riquísima, pero después me lo ajustan y después vamos a ver qué pasa. Entonces, el hecho de que te den una cuota fija y estable durante todo el plazo es algo bastante importante. El Limbo nos da hasta 6 planes distintos a elegir. Entonces, no es una fórmula mágica y definida. O sea, yo lo adapto a mi situación. Entonces, eso es bastante importante. Tengo pólizas, por supuesto, a la hora del financiamiento, como todo, ¿verdad? Entonces, por ese lado es bastante importante. Ahora, riquísimo, y es por lo que los planes a veces son muy famosos, como te lo decía al inicio. El hecho de que yo no tenga estudio crediticio, eso me abre las puertas. A ver cuántas personas, por ejemplo, cometieron sus errores en el pasado, por ejemplo, pero ya ahora están con otras finanzas, con otro modo de vivir, y las entidades siguen negando esa posibilidad de ese sueño, ¿verdad? Entonces, pues, con los planes de ahorro y préstamo de Limbo, pues, por supuesto, usted no tiene por qué ver frustrado ese proyecto que tenía. El hecho de, por ejemplo, dedicarse a hacer apartamentos también. Entonces, todo ese tipo de bondades que el sistema como tal nos da, es lo que hace, y como se lo repito, que hace que el sistema sea el sistema más noble de financiamiento que actualmente tiene Costa Rica. ¿Para qué personas está recomendado este tipo de opción? Ok, vean, en realidad, como les decía, el único requisito es que usted sea mayor de edad. Porque de ahí en fuera usted puede ser costarricense, como puede ser extranjero. Tenemos muchos extranjeros, por ejemplo, que les gusta invertir en el país, o por ejemplo costarricenses que viven fuera de nuestras fronteras, por ejemplo, que saben que cuando regresan a Costa Rica, pues las entidades lamentablemente no les prestan porque no tienen el famoso estudio crediticio. Entonces, para todas esas personas también los planes de ahorro y préstamo están hechos para ellos. Entonces, cualquier persona nacional, extranjera, mayor de edad, que tenga capacidad de ahorro puede optar por un plan de Limbo. Mire, esto a veces desde las etapas de estudio, cuando uno puede, porque tal vez, una de las características, tal vez no te he mencionado, es que los planes de ahorro son voluntarios. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo puedo en cualquier momento congelar mi plan de ahorro. No es la idea, por supuesto. El Limbo ocupa y nos pide que seamos constantes con el ahorro. Pero si por alguna razón ocurriera algo y yo tengo que, ya sea o disminuir mi cuota de ahorro o cancelarla, mientras salgo de alguna situación extraordinaria, lo puedo hacer y mi ahorro no lo pierdo nunca. Hay que recordar que los planes de Limbo son inembargables por ley. ¿Verdad? Entonces, ese respaldo es importantísimo. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, digo, bueno, yo hoy tomo mi plan de ahorro con las condiciones actuales que tengo, con lo que estoy ganando hoy, con lo que sea, pero yo no sé si mañana voy a mantener este mismo trabajo o si voy a tener otro compromiso? Bueno, yo puedo ir adaptando también ese monto de ahorro. Entonces, realmente no hay excusa, porque el temor a que qué puede pasar si yo lo pierdo, o qué pasa si por alguna razón tengo que hacer o detenerme, por ejemplo, 3 meses, 6 meses, o personas, por ejemplo, que salen o tienen que ir a hacer una pasantía a otro país, por ejemplo, y ocupan cancelar. Entonces, perfectamente, los planes de ahorro y préstamo de Limbo te permiten hacer esa pausa en el momento en que sea y luego continuarlo. Entonces, como te lo decía, imagínate que usted, desde que, por ejemplo, esté ahorrando, comienza su plan de ahorro y lo lleva a su ritmo, tarde o temprano. A ver, tarde o temprano todos vamos a querer tener casa, todos vamos a querer comprar propiedades. La diferencia va a estar si me preparé para eso o tengo que ir a recibir lo que el mercado me ofrezca en el momento.
esa va a ser toda la diferencia, esa planeación va a ser la gran diferencia entre tener una verdadera libertad financiera. Don Rolando, nos queda poco tiempo, pero no quería dejar de lado las opciones para remodelar y también la opción para cancelar hipoteca. ¿Podemos hablar rápidamente de estas dos? Súper, repetimos las opciones. Yo puedo ya sea comprar casa nueva o usada, ¿verdad? Puedo comprar solo terreno, si es lo que ocupo hacer. Puedo hacer cancelaciones de hipoteca, o sea, es decir, si yo ya tengo mi deuda con alguna entidad y ya me están volviendo loco con la tasa de interés, con la fluctuación, lo que sea, yo puedo cancelar eso. O puedo hacer también bien ampliaciones o remodelaciones. El limbo tiene ciertos límites o ciertos topes, ¿verdad? Con los cuales nos tenemos que ajustar, por supuesto, pero de ahí en fuera nos sirve para todos estos fines. La información pueden ingresar a www.bimbo.go.cr y el teléfono lo recordamos también. 2211-0000, que es el teléfono central del IMBO, correcto. Igual en la página nos pueden ubicar a los asesores autorizados y con cualquiera de las oficinas pueden acudir. Ahí mismo los pueden contactar por la página. Sí, correcto. Mi representada, como les digo, se llama Grupo de Casa. Entonces, si están a bien, y ahí somos varios compañeros que estamos a la disposición de todos los costarricenses. Y los van a acompañar durante todo el proceso. Rolando, muchísimas gracias. Con todo gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Rolando Zúñiga Alvarado, asesor autorizado del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, nos acompañó el día de hoy para conocer más de los planes de ahorro y préstamo del IMBU. ¿Usted los conocía? Bueno, aquí le dejamos la información. Puede volver a sintonizar, a observar este programa a través de nuestras redes sociales 13 Costa Rica Televisión, y en YouTube nos puede encontrar como 13 Costa Rica Televisión. Gracias por acompañarnos en Educación Tecnológica. Nos vemos en la próxima. Este programa fue presentado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.